buenas noches y feliz domingo. Bueno, ya son las 7:05, entonces yo creo que vamos a ir empezando la clase. Nos habíamos quedado en respiratorio con Corynebacterium diphtheria. Entonces, empecemos. Bueno, como tal es la bacteria causante de difteria, obviamente, y esta va a ser importante porque presenta una epidemiología bastante alta, sobre todo a inicios de 1980. Como ven, el número de casos fue disminuyendo a medida de los años y sobre todo cuando empezó a existir la vacuna, que ahorita vamos a ver cuál es. Y bueno, era sobre todo muy importante porque se presentaba sobre todo en niños. Además de que, bueno, como les digo, es importante ver esta gráfica porque vean cómo a medida que pues que la vacunación va alcanzando un porcentaje más alto, los números de casos van disminuyendo continuamente. Hasta el 2006, que, bueno, esta es la tablita. Y esto lo pueden encontrar en la UNICEF. Aquí ya es más sobre México. Estos son los años de 1945 hasta el 95, donde pues prácticamente nos marca una línea muy diferencial en el inicio de vacunación, que empieza en el 1954, donde como tal la vacuna es integrada al esquema de vacunación. Y pues como tal ya a nivel, pues ya en los años 80 ya solamente había 7 a 8 casos anuales, súper poquito, en comparación, por ejemplo, a 1950, donde se reportan cerca de 1,236 casos. Y pues prácticamente los últimos brotes que se han registrado es sobre todo en 1991. Pero actualmente ya no, su prevalencia ya no es tan alta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues todavía hay cierta prevalencia importante de esta enfermedad en nuestro país. Como tal es un bacilo gram positivo, no es capsulado, es inmóvil o pleomórfico, anaerobio facultativo y como gran característica, en diferencia a las otras bacterias, es que contiene ácidos micólicos de cadena corta en su membrana. Como tal, la patogénesis va a ser muy fácil, va a ser gracias a la toxina diftérica, que si se acuerdan de la clase pasada, es codificada por una isla de patogenicidad, la cual es PAI-1. Esta toxina diftérica va a inhibir como tal la síntesis de proteínas tanto en hígado, en riñón y en glándulas suprarrenales, causando así una necrosis y una disfunción como tal de las células de estos órganos, generando pues un tejido muerto. También puede llegar a dañar nervios, generando sobre todo parálisis del paladar blando, músculos oculomotores y en casos del corazón puede dañarlo induciendo arritmias e insuficiencia cardíaca con disnea. Además de que puede afectar la piel generando unas lesiones que después van a ver en derma, que son pústula con simple úlcera crónica. Como tal, sus principales objetivos de esta toxina va a ser al músculo cardíaco, a los riñones, hígado y los nervios periféricos. Y no se conoce como tal el sitio exacto en donde actúa la toxina, en el tejido nervioso. Sin embargo, como tal el efecto final de pues va a ser la desmielinización. Y pues es una toxina regulada por concentraciones de hierro, es decir, que a mayor cantidad de hierro va a actuar pues mayor esta toxina. Aquí les puse un pequeño esquema de cómo es que actúa la toxina. Como tal, la toxina está hecha de dos subunidades, la A y la B. Como tal, la B solamente nos va a servir para unirse a los receptores, que es el factor epidermal de crecimiento. Entonces, una vez que la toxina llega, la subunidad B se une al factor epidérmico de crecimiento, prácticamente va a proponer que la subunidad A entre, así inactivando el alargamiento del factor 2, evitando la síntesis de proteínas por el ribosoma, causando finalmente la muerte celular, como ya les había mencionado antes. Entonces, como tal, el cuadro clínico va a ser
nos va a llegar un niño con fiebre, con disnea o dinofagia, un aumento de volumen del sitio, que incluso esta se le llama, ahorita les muestro unas imágenes, que se le llama adenomegalia cervical o cuello de toro. Y también puede presentar insuficiencia cardíaca y respiratoria, porque ya les comenté que uno de sus blancos principales es el corazón. También puede presentar inflamación de narinas, puede incluso en los casos más graves generar postración y casos muy raros de difteria cutánea. Entonces, lo que vamos a ver, sobre todo la exploración física, va a ser esta pseudomembrana que se va a encontrar a nivel de la faringe, que como tal es un exudado inflamatorio que va a contener fibrina, leucocitos, eritrocitos y las bacterias. Y esta placa va a estar prácticamente unida al epitelio superficial de la faringe. Esta placa va a ser muy dolorosa, va a ser fácilmente sangrantes y su característica principal es que van a ser muy fétidas. Entonces, como tal, la difteria, como ya les comenté, era una situación o una enfermedad muy importante respecto a la epidemiología. Entonces, se dividían, o como tal, para dar el diagnóstico, se pueden dividir en caso probable y en caso confirmado. Como tal, el caso probable podemos decir que es cuando una persona de cualquier edad presenta las siguientes características, con dos o más. El borde hiperémico, la consistencia dura de la placa, que esta placa sea adherente, que es fácilmente sangrante y que sea fétidas, como ya les había mencionado antes. Y además que cuente con dos o más criterios de adenomegalias cervicales, fiebre, malestar general y un estado toxinfeccioso. Entonces, aquí vemos ya las imágenes de las que les mencionaba de cuello de toro, para que vean realmente el grado de adenomegalia que se da en el cuello de estos niños. Y obviamente, en cuanto vemos esto, decimos esto no es normal y hay que irnos a la exploración física del faringe. Entonces, un caso confirmado es cuando tenemos a un caso sospechoso y prácticamente lo confirmamos encontrando a la bacteria, ya sea por aislamiento de la bacteria, la cepa toxigénica, o por un aislamiento de Corynebacterium diphtheria toxigénica a partir de convivientes, contactos o personas con asociación de nuestro paciente. Como tal, la difteria cutánea prácticamente son lesiones que se generan en la piel en ausencia de una infección aparente de vías aéreas u otro sitio. Y prácticamente en estas lesiones, al hacer una muestra, podemos aislar la bacteria. Además de que puede tener o no manifestaciones de la enfermedad respiratoria como tal. Sin embargo, pues la difteria cutánea se da en casos muy raros, pero pues es una parte de las presentaciones clínicas. Sin embargo, no es la única, porque también tenemos la difteria tonsilar y faringe, que es prácticamente la que se ha conocido, que, que como tal tenemos que hacer un diagnóstico diferencial por faringitis estreptocócica, sobre todo por Streptococcus pyogenes, que lo vimos la clase pasada, por mononucleosis, herpes primario, enfermedad del algodoncillo, tonsilitis membranosa no bacteriana causada por el adenovirus o el toxoplasma. En caso de la presentación clínica de difteria nasal, es prácticamente, bueno, más adelante les tengo una imagen, prácticamente son lesiones que ocurren cerca de la nariz y pues prácticamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con rinorrea, esto sobre todo por la constante pues prácticamente se están sonando constantemente la nariz, causándose pues laceraciones en la piel, gangueo y en caso de un cuerpo extraño en la nariz. También podemos tener difteria laringea, que pues prácticamente va a ser casi igual que la tonsilar y la faringe, solamente que se va a postrar en la laringe y la tenemos que diferenciar con laringobronquitis, que es CURP, o en un cuerpo extraño en la laringe, y la difteria cutánea que ya se las mencioné. El diagnóstico que vamos a realizar para esta bacteria, podemos realizar un cultivo, ya sea en agar cisteína telurito, en agar suero telurito o en un medio de Leffler. Como tal, no nos vamos a esperar a que el cultivo esté presente para tratar a nuestro paciente,
porque, bueno, en caso de que alguien sepa cuánto se tardan los cultivos, si quiere puedo ponerlo en el chat, si no se los dejo de tarea para la próxima clase. Y pues prácticamente no tenemos este tiempo como para tratar al paciente, porque pueden ser bacterias que tengan muy poco crecimiento o que sean bacterias de crecimiento muy rápido. Sin embargo, podemos también hacer una demostración de producción de la toxina diftérica, que va a ser más rápido en estos casos, a través de la PCR o una prueba ELEC, que va a ser el ensayo in vitro con la antitotoxina. Pero bueno, también cabe resaltar que literal ves esa membrana y dices, wow, sí, sí es bacteria, definitivamente. Entonces, aquí está la imagen que les decía de difteria nasal. Como ven, son como pequeñas laceraciones cerca de la nariz. Y bueno, como tal el tratamiento se va a dar en casos muy aislados y se va a dar con la antitoxina diftérica, con antibióticos, sobre todo penicilina o eritromicina en caso de ser alérgico, y cuidados generales, además de un manejo profiláctico de aquellos familiares o amigos que hayan estado en contacto con el paciente. Y pues como tal, para la prevención de esta bacteria, pues vamos a tener nuestro esquema de vacunación, la pentavalente celular. En casos muy raros se pueden dar ciertas complicaciones. Como tal, puede haber una diseminación bacteriana generando una miocarditis o una neuritis, que como ya les había contado, prácticamente el fin es la desmielinización de de los nervios periféricos. Y solo del 5 al 10% de todos los casos llevan a la muerte actualmente. Pero pues también todos los pacientes tienen sus excepciones y no hay que pasar por alto que puede tener alguna complicación, por lo tanto hay que hacer mucho énfasis y hacer un buen diagnóstico clínico. Sobre todo, corroborar todos los síntomas y signos que puede presentar nuestro paciente para ver, pues, si realmente puede llegar a tener una complicación o simplemente es la enfermedad como tal. Entonces, ahora ya vamos a entrar al grupo de las neumonías y aquí me gustaría hacerles un hincapié de que prácticamente una neumonía la podemos clasificar en típicas y en atípicas. Las neumonías típicas van a ser en un 60% bacterianas y sus principales, pues digamos que las principales bacterias que se dan a conocer es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Klebsiella pneumoniae. Y en las atípicas vamos a encontrar Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia pistachi y las neumonías por causas virales. Una disculpa por estos errores de ortografía. Y bueno, es muy importante diferenciar las atípicas de las típicas porque pues prácticamente va a consistir si hacemos pues va a diferenciarse en el tratamiento, ¿no? Y como les comentaba la clase pasada, prácticamente como las típicas son como, pues digamos, las más frecuentes, se puede, una vez que tengamos la sospecha de una neumonía, se empieza con el tratamiento empírico de antibióticos. Pero, por ejemplo, pues en caso de las virales o de las atípicas van a requerir un poco más de tratamiento específico. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos cuadros. Entonces, empezamos con Streptococcus pneumoniae, que puede generar un montón de patologías. Y bueno, ahorita vamos a ver sobre todo la neumonía típica, pero también puede generar meningitis, sinusitis, otitis media y en casos de complicaciones una endocarditis posterior a una bacteremia. Entonces, esta bacteria es muy importante porque es la causa más común de la neumonía típica, que como les digo, el cuadro va a ser este. Tiene un inicio brusco, van a tener escalofríos, van a tener una fiebre muy alta, cerca de 39 grados, casi 40, van a tener un dolor pleural, van a tener cierta tos y expectoración, una condensación lobar alveolar, leucocitosis y formas inmaduras, porque pues prácticamente digamos que cuando hay una infección, la médula ósea empieza a secretar un montón de leucocitosis, pero pues a causa de esta infección tan grande,
va a empezar a soltar las formas inmaduras como forma de protección del cuerpo. Y el esputo, que si no saben, el esputo como tal es ese gargajo que literalmente echamos eh, cuando estamos enfermos o cuando tenemos sobre todo moco en las vías respiratorias. Como tal, Streptococcus pneumoniae es muy importante también porque es responsable de 3.000 a 6.000 casos de meningitis, 50.000 casos de septicemia, 400.000 hospitalizaciones por neumonía y 7 millones de otitis media, sobre todo en niños. Y bueno, cabe recalcar que es muy diferente hospitalizarse por una neumonía a tener una neumonía adquirida en la comunidad, porque generalmente aquellas bacterias que nos causan neumonía ya hospitalizados van a ser sobre todo bacterias multidrogoresistentes. Entonces, va a afectar sobre todo a niños y ancianos porque generalmente estos extremos de la vida son las personas que son más frecuentes que tengan una colonización de esta bacteria y pues la podemos encontrar en faringe y en nasofaringe. Ojo, que tengamos una colonización de esta bacteria en faringe y nasofaringe no significa que nos pueda dar neumonía. La neumonía prácticamente nos va a, pues nos va a generar la enfermedad cuando tengamos factores predisponentes ya con nosotros, más la colonización. Además de que si, por ejemplo, nosotros no tenemos colonización, se puede transmitir por gotitas respiratorias que se van a alojar también en la faringe y en la nasofaringe. Entonces, ciertos factores predisponentes pueden ser la ilusión de mecanismos de defensa, que pueden ser el reflejo de la epiglotis, la inmovilización de las bacterias por células productoras de moco, la eliminación de estos microorganismos por las células ciliadas y el reflejo de la tos. También se ha encontrado, pues digamos que asociado con antecedentes de infección viral, con una obstrucción bronquial, lesión en el epitelio respiratorio, en casos de desnutrición y pues plenismo. ¿Por qué? Porque recuerden, esto lo van a ver en inmuno, así que no se preocupen si no lo saben ahorita, pero es importante que sepan que el vaso nos va a ayudar para la eliminación sobre todo de microorganismos encapsulados, cosa que Streptococcus pneumoniae es uno de ellos. Entonces, pues obviamente va a ser un factor predisponente. También algunas otras entidades que pueden interferir con la eliminación de las bacterias, como puede ser la enfermedad pulmonar crónica, el alcoholismo, la insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Entonces, Streptococcus pneumoniae va a ser un diplococo encapsulado. Diplococo porque prácticamente vamos a ver dos cocos unidos dentro de una misma cápsula. Entonces, por eso se llama diplococo. Pero igualmente, si les preguntan si es bacilo o coco, coco. Es anaerobio facultativo y esto es muy interesante porque ahorita lo vamos a ver. Y tiende a tener colonias grandes, redondas y mucoides, como podemos ver en esta imagen de aquí que parece, pues sí, como moco, literal en el agar sangre. Entonces, ya que vimos ayer de beta hemólisis y alfa hemólisis, ustedes, si les pongo estas fotos, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es alfa hemólisis o beta hemólisis? Igual espero un ratito a ver si alguien me contesta, si no, no hay problema. Bueno, pues prácticamente, de verdad no importa si no quieren participar, pero bueno, debido a estas dos fotos podemos ver que es tanto alfa hemolítico como beta hemolítico, pero va a tener sus ciertas características. Por ejemplo, en el caso de que lo tengamos en un cultivo de agar sangre, generalmente con condiciones de oxígeno, vamos a tener que es... A ver, chicos, permítanme 2 minutos. No me tardo.
Listo, listo. Una disculpa. Bueno, continuaba. Puede ser tanto alfa como beta hemolítico. Como tal, si lo tenemos en un agar sangre con condiciones de una atmósfera aerobia, podemos tener que son alfa hemolíticos. Sin embargo, si lo cultivamos en algún agar en condiciones anaerobias, esta bacteria puede ser beta hemolítico. Por eso es que se dice que es un anaerobio facultativo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, Como tal, una de sus características también importante de las colonias es que Streptococcus pneumoniae va a tener una enzima autolítica, que va a ser la amidasa, que ahorita la vamos a ver, pero prácticamente esta hace que las bacterias más viejas sufran una autólisis. Entonces, vamos a ver colonias con hoyos en el centro, porque generalmente las colonias empiezan desde el centro hacia la periferia. Entonces, esta es una característica que también nos puede ayudar a identificar esta bacteria. Y también un test que es muy común es que es inhibida por la octoquina. Entonces, prácticamente hacemos el cultivo en agar sangre, como se ve aquí, y antes de ponerlo en incubación, como se podría decir, ponemos una pastillita de octoquina. Entonces, como tal, si el test es positivo, vamos a tener un halo de cierto diámetro alrededor de la octoquina, y si es negativa, prácticamente las bacterias van a estar en contacto con la octoquina. Entonces, es muy importante saber que obviamente es capsulado porque uno de sus principales factores eh, de virulencia va a ser la cápsula. Y pues vamos a ver su estructura. Entonces aquí tenemos la membrana celular, la pared celular, y van a salir un montón de componentes estructurales. Y esto naranja que ven aquí va a ser como tal la cápsula. Entonces, vamos a tener que esta bacteria tiene dos formas de ácido teicoico. Vamos a tener el ácido lipoteicoico, que va a estar unido a pues prácticamente los lípidos de la membrana plasmática, y el polisacárido C de pared celular, que prácticamente es un ácido teicoico expuesto a la superficie celular, que es el que vemos aquí como, no sé, como piedritas, no lo sé. Y bueno, estos dos son importantes. El polisacárido C es porque prácticamente nos va a ayudar a, bueno, no nos ayuda, le ayuda a la bacteria a precipitar la proteína C reactiva, que si no lo saben es una proteína que va a estar generalmente en concentraciones altas cuando hay un estado de inflamación y en presencia de calcio. Todo esto por el polisacárido C, y pues prácticamente nos puede ayudar a realizar un diagnóstico. Y el antígeno F, también conocido como ácido lipoteicoico, puede producir una reacción cruzada de antígenos de superficie que se llama la reacción cruzada de Frossman, que pues prácticamente puede ocurrir en cualquier célula de cualquier mamífero. Y bueno, como último tip de estas dos que son importantes, es que ambas se van a asociar a residuos de fosforilcolina. Y pues la fosforilcolina va a ser una reguladora muy importante de la misma hidrólisis, que debe de estar presente al momento de que esté la amidasa, cuando se esté pues prácticamente dividiendo para reproducirse. Entonces, la cápsula también es muy importante porque podemos tener dos tipos de cepas. Las Streptococcus pneumoniae encapsulados, que son los patógenos, y los Streptococcus pneumoniae no patógenos, que son no capsulados. Y como tal, vamos a tener muchos serotipos capsulares, los cuales se han conocido por arriba de 90 hasta la actualidad, y el 75% de las neumonías van a ser causados por el serotipo 1 y el serotipo 8. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque obviamente estos serotipos van a ser como la memoria que se va a guardar en nuestro sistema inmune. Entonces, digamos que nos da un serotipo capsular 1. Entonces,
nuestro sistema inmune va a poder actuar contra un serotipo 1, si es que nos vuelve a dar. Pero, por ejemplo, si ya tuvimos un serotipo 1 y nuestro sistema inmune ya está, digamos, con esa memoria guardada y nos da de repente un serotipo 6B, va a tener que empezar todo de nuevo. Entonces, prácticamente es muy, muy importante, sobre todo para la vacuna. La vacuna heptavalente, que es lo que tenemos aquí en México, va a cubrir los serotipos 6B, 9, 9V, 14, 18C, 18F y 23F. Ojo, esto no se lo tienen que saber como tal, pero pues es una información adicional para que entiendan un poquito más cómo funciona la vacuna y cómo se puede relacionar pues la enfermedad con la inmunidad. También los conocidos con enfermedades invasivas se han reportado los serotipos capsulares 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23. Y como ven, varios de estos van a estar en la vacuna heptavalente. Así como es importante recalcar que los más prevalentes en Latinoamérica van a ser el serotipo 1, el serotipo 5, 6B, 9V, 14, 119A, 19F y 23F. Y como vemos, varios de estos van a estar incluidos en la vacuna. Esto sobre todo va a ser importante para la prevención de la enfermedad. Entonces, entrando con los factores de virulencia de Streptococcus pneumoniae, vamos a dividirlo prácticamente en como tres etapas. Va a ser la colonización y migración de esta bacteria. Como ya les dije, puede colonizar la faringe y esto se va a dar gracias a las adhesinas proteicas de superficie, que como tal se van a unir a las células epiteliales, permitiendo que la bacteria se quede ahí anclada. También tenemos la proteasa IgA secretora, que como tal, la IgA va a ser la inmunoglobina que vamos a tener presente en mucosas, sobre todo pues en la mucosa nasal y en la mucosa bucal. Entonces va a ser la principal, digamos que la primera barrera de protección que tenemos ante esta bacteria. Pero gracias a la proteasa IgA secretora van a alterar su eliminación mediada por la IgA. Y por último, de las más importantes junto a la cápsula va a ser la neumolicina, que prácticamente se va a unir al colesterol de las membranas celulares de nuestro organismo y pues como tal va a crear poros generando una destrucción de estas células. Entonces, pues literalmente va a destruir completamente las células del epitelio. Después tenemos como la segunda división, que es la destrucción tisular. Digo que ya colonizó y ya se movió de la faringe hacia los pulmones. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los pulmones? Gracias a su ácido teicoico, que fue lo que vimos hace rato prácticamente en el diagrama de la cápsula, va a activar junto a los fragmentos de peptidoglicanos, van a activar la vía alternativa del complemento. Van a ver en Inmuno que hay 3 vías distintas de complemento, la alternativa, la clásica y otra que no me acuerdo, pero prácticamente las más importantes va a ser la alternativa y la clásica. ¿Esto por qué? Porque van a terminar produciendo C5A, que es una proteína del complemento, que va a terminar interviniendo en la inflamación. Y pues esto se va a ver potenciado por la amidasa bacteriana, la cual pues va a favorecer la liberación de los componentes de la pared celular. Después también tenemos a la fosforilcolina, que se va a unir al factor de activación a las fosfodiesteráceas, como tal, permitiendo que las bacterias entren a las células del huésped. También la neumolicina, que vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto esto, van a activar el complemento por la vía clásica y pues van a terminar produciendo C3A y C5, que igual son proteínas del complemento, y como tal van a generar que los leucocitos se activen produciendo interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, la cual pues prácticamente van a ser, digamos, quimiosinas que van a atraer además células inflamatorias a las zonas de infección
de fiebre, de daño tisular y en caso de otras lesiones. También, bueno, me faltó decirles que la fosforilcolina se va a unir a los receptores del factor actividad de las plaquetas expresadas en el endotelio. Entonces, pues esto va a generar que entren finalmente a las células del huésped. Y por último, la supervivencia frente a fagocitosis, que como les dije, las dos más importantes va a ser la cápsula y la neumolicina. La cápsula por sí misma va a ser completamente antifagocítica porque no se le van a poder unir, no va a poder ser opsonizado por los anticuerpos y pues prácticamente no reconocen a la bacteria como parte ajena de nuestro sistema. Y como tal la neumolicina que va a suprimir la actividad oxidativa fagocítica. Entonces, la neumolicina tiene un montón de funciones para esta bacteria. Por lo tanto, si algún día les preguntan en algún examen que cuál es el factor de virulencia más importante de esta bacteria, busquen siempre en las opciones neumolicina o la cápsula. Cualquiera de las dos está correcta porque pues prácticamente son los factores de virulencia más importantes, porque veamos, va a activar el complemento, como ya les dije, por la vía clásica, va a inhibir la actividad fagocítica de la célula, va a unirse a los anticuerpos a su porción de FC, que esto lo van a ver en mi mono, entonces tranquilos, va a inhibir la actividad de las células ciliadas, evitando que estas células barran como tal la bacteria, eliminándola. También puede disminuir la eficacia de los polimorfonucleares, y estimula la producción de citocinas en los monocitos, además de que puede tener una actividad citotóxica. Entonces, aquí les puse un diagrama muy sencillo, sobre todo por cómo pasa, cómo empieza la enfermedad. Entonces, primero tenemos la adquisición de aerosoles, ya sea por inhalación o porque ya tenemos una colonización de la nasofaringe. Una vez que tengamos esta colonización de la nasofaringe, esta bacteria puede migrar no solo a los pulmones, que es lo que les comentaba al inicio de la presentación, porque además de los pulmones puede viajar al oído generando una otitis media, generando inflamación, puede incluso también viajar a los senos paranasales, generando una sinusitis, o, por ejemplo, una vez que ya alcanza el pulmón, evitando todas las células ciliadas y por todo lo que ya les comenté, va a escapar de fagocitosis, va a generar una inflamación y cierto daño, sobre todo a las células endoteliales, y como tal, al entrar a las células endoteliales, va a generar una bacteriemia, permitiendo que esta bacteria pueda llegar, por ejemplo, al sistema nervioso central, causando una meningitis, que como vemos la meningitis es muy importante, sobre todo por la cantidad de casos que se presentan al año. Entonces, ahorita como estamos viendo el respiratorio, vamos a ver neumonía. Entonces, la neumonía va a ser de inicio brusco y consistente, va a tener una fiebre mantenida de 39 grados hasta 41 grados. Podemos llegar a tener en algunos pacientes síntomas de infección respiratoria vírica de 1 a 3 días antes de que comiencen como tal los signos y síntomas de la neumonía. Podemos tener tos productiva con esputo hemoptoico, que como tal este se va a dar por el daño al epitelio. Y podemos tener dolor torácico, o sea, dolor pleurítico, y en un 25% de los casos puede generar derrame pleural. También como tal podemos tener ciertos otros datos como es la disnea, fatiga, ciertos sudores, cefalea en casos muy raros y incluso aún más raro, dolor abdominal y diarrea. Como tal, esta neumonía presenta una tasa de mortalidad del 5% y pues como tal, una vez que empezamos a tratar la neumonía con antimicrobiano, podemos ver que hay una curación radiológica completa de 2 a 3 semanas, porque igual, les recalco, en todo paciente con neumonía, lo que tienen que tener siempre va a ser una placa de tórax. Esto sobre todo porque nos va a ayudar a distinguir las neumonías típicas de las atípicas, permitiéndonos como saber distinguir y ofrecerle un tratamiento adecuado a nuestro paciente.
Entonces, aquí tenemos una placa de tórax donde yo sé que ustedes todavía no saben interpretarlas, pero les voy a hacer así muy, muy claro. Lo más extraño que pueden ver aquí es esta masa blanca, ¿verdad? Porque como ven, los pulmones a tener aire pues, se van a ver negros, literalmente negros. Entonces aquí vemos la silueta cardíaca y aquí vemos pues como una infiltración. Entonces, mientras no sea bilobular, que es un signo característico de las atípicas, como vamos a ver un poquito más adelante con Vania, podemos decir que es una neumonía típica. Y como ya les expliqué también en la otra clase, el gold standard para todas las neumonías es siempre descubrir qué agente patógeno nos las está causando. Entonces, además, como ya les mencioné también, en el cuadro clínico podemos tener otitis media, sinusitis, meningitis, bacteremia y como una complicación después de la bacteremia, la endocarditis. El diagnóstico como tal es muy sencillo de hacer porque la microscopía es muy sensible. Y le puse aquí un asterisco porque quiero que recuerden que si a este paciente se trató recientemente con antibióticos, va a ser muy difícil que podamos ver las bacterias ante la microscopía. Pero si este paciente no ha tomado absolutamente nada, literal podemos hacer un frotis de esputo, teñirlo de Gram y vamos a observar esto. Que si ven, claramente se ven como diplococos y es muy importante que ustedes sepan que la cápsula como tal no se va a teñir. También podemos hacer un hemocultivo de utilidad para la identificación que se utiliza en agar sangre, pero como ya les dije, los cultivos tardan mucho tiempo. Podemos realizar la detección de antígenos, sobre todo por el polisacárido C, por eso les dije que era importante saber esto. Hacer PCR, que esto lo debieron de ver en bioquímica, que prácticamente es, digamos que agarrar el DNA de la bacteria y empezar a replicarlo para ver si es positivo o no. La prueba de solubilidad en bilis, esta es importante porque nos permite pues prácticamente diferenciar entre un Streptococcus pneumoniae a un Streptococcus, por ejemplo, viridans. Porque prácticamente si tú sueltas una gotita del esputo a cierta bilis, vas a ver cómo esta se disuelve. O incluso en los cultivos, si es que tienen un cultivo, le pueden soltar una gotita de bilis y van a ver cómo en esa porción se empieza como a disolver la bacteria. Porque pues la bilis prácticamente la va a lisar completamente. Y como ya les mencioné antes, la prueba de la optoquina. El tratamiento es, como tal antes se usaba sobre todo penicilinas. Y en caso de alergia, pues cefalosporinas, eritromicina, cloranfenicol o vancomicina. Pero ¿qué pasa? Tras toda esta pandemia de uso antibiótico indiscriminado, hay muchísimas cepas, sobre todo de Streptococcus pneumoniae, resistentes ya a la penicilina. Entonces, como tal en la GPC de México, si quieren pueden checarla, nos va a manejar que el tratamiento va a estar indicado con amoxi de 500 miligramos cada 8 horas por 10 a 7 días. Por 7 a 10 días. O en segundo caso puede ser claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Entonces, este tema de verdad quiero que lo tengan muy, muy en claro porque va a ser, eh, sobre todo, eh, pues como muy claro identificar las neumonías típicas. Entonces, ¿hasta ahorita alguien tiene alguna duda? Ok, entonces ahorita ya vamos a empezar con las neumonías atípicas. Ahí estaba esa diapositiva. Entonces, Vania. Hola chicos. Dani, ¿puedo solicitar el control para el puntero? ¿Ya lo tengo?
Se supone que ya, Vania. A ver, inténtalo. Am, no, creo que no. Igual y pueden ver mi cursor, pero no mi... Bueno, no, porque yo sigo viendo el tuyo, o sea, tu cursor. Ah, bueno, a ver, si quieres, quito la pantalla y la compartes tú. Ok, déjate, hago anfitrión para que aceptes a los... a quien quiera entrar. Vale. Mm, ya está. Am, no sé cómo compartir mi pantalla. Me siento muy señora. Ah, ya. Mm, aquí está. No avanza. Ayuda. A ver, espérate, porque como es una presentación larga, a lo mejor todavía no carga. Ah, olvídalo, es que estaba presentando la última diapositiva. Una disculpita. Ya es aquí. Mm, aquí. Bueno, ahora el siguiente agente que nos pide ver el temario es Mycoplasma pneumoniae, el cual va a causar un cuadro de neumonía típica, como ya nos dijo Dani al principio, y también puede causar traqueobronquitis. En cuanto a la epidemiología de este agente, igual se va a transmitir por aerosoles y por gotitas respiratorias. Puede haber portadores asintomáticos y se describe una mayor incidencia en población joven, sobre todo como entre 5 a 15 años. Esto es importante. Y bueno, estaba descrita como la principal causa de neumonía atípica. Obviamente esto fue pues, hasta el año pasado, porque pues ahorita ya todos sabemos que la reina, bueno, el rey es el SARS-CoV-2, ¿no? Pero antes este era el agente más frecuente. Ahora, en cuanto a sus características, es importante saber que este microorganismo va a carecer de pared celular. Este es un organismo pleomorfo y aerobio estricto. ¿Alguien me podría decir, en base a lo que les acabo de decir, si es gram positivo o gram negativo en el chat? Igual, o sea, no importa si están mal, solo me gustaría que lo pusieran en el chat. Alguien ya A ver, respondió. Citlali Cabrera puso gran negativa. Ok. ¿Alguien más? Bueno, no importa. Alguien más contestó. Negativo. No, realmente no podemos saber si, bueno, esta bacteria no va a responder como ante alguna tinción de Gram, porque obviamente al no tener pared celular, pues no va a poder ser teñida. Además de esto, está descrita como una de las bacterias más pequeñas de vida libre. Entonces, normalmente no se ve como con tinciones por su carencia de pared celular. Y es tan pequeña que puede atravesar filtros de 0.45 micrómetros, los cuales por lo general detienen como a la mayoría de las bacterias. Carece de pared celular, pero tiene una membrana de triple capa con esteroles. Estos los va a obtener
como del huésped, o puedo obtenerlo del suero. Esto se va a dar como sobre todo al cultivarla. Y puede tener una reactividad cruzada de determinantes antigénicos. Ahorita les voy a explicar esto. Ahora, en cuanto a la patogénesis, comienza obviamente con la adherencia al epitelio. Esta se va a dar por la adesina P1 junto con otras estructuras que tiene en esta parte de la bacteria. Y bueno, estos son receptores de glucoproteínas ciliadas que se encuentran, bueno, esta más bien se va a unir a receptores de glucoproteínas ciliadas en la base de los cilios. Y bueno, otra característica de esta bacteria es que produce peróxido de hidrógeno y esto va a ayudar como a la patogénesis. Entonces se produce ciliostasis, más o menos como lo que veíamos ayer con Bordetella pertussis, y la destrucción del epitelio ciliado. Entonces va a haber una falta de aclaramiento normal de las vías superiores, es decir, se va a empezar a acumular moco porque, pues, como lo veíamos ayer en el video, los cilios ya no van a poder barrer este moco. Por lo tanto, este microorganismo junto con otros van a poder diseminarse mejor a las vías inferiores. Y bueno, en cuanto a los superantígenos que les mencionaba antes, van a desencadenar una cascada inflamatoria y van a ayudar a que se presenten síntomas generales. Ok, entonces, esta bacteria puede generar traqueobronquitis. Esta, como su nombre lo dice, es una enfermedad inflamatoria de los bronquios y se va a caracterizar por malestar general, fiebre, tos no productiva, cefalea y faringodinia. Como vemos, es como un cuadro bastante general, o sea, no nos indica como de mucho, pero lo que es importante saber de ella es como tal la neumonía atípica. Esta también es llamada neumonía ambulatoria porque está descrita como que no es tan grave como la neumonía causada por bacterias. Sin embargo, pues obviamente puede haber como cuadros muy graves como los que se están presentando ahorita con la pandemia, pero bueno. Y tiene un inicio insidioso. Esta va a presentar malestar general, fiebre, cefalea, tos no productiva. A la exploración se van a encontrar estertores crepitantes. Estos están descritos como el sonido que hace el velcro, y también mialgias. Si vemos, este cuadro es como muy parecido al que nos describen como en los casos por COVID. Y bueno, en esta imagen podemos observar una radiografía muy distinta a la que nos enseñó Dani cuando habló de neumonía bacteriana, ¿no? Veíamos en la suya que estaba afectada como sobre todo un lóbulo en esta parte, pero aquí podemos ver que hay infiltrados pues bilaterales, y estos infiltrados son intersticiales, ¿no? O sea, igual no tienen como que saber leer la placa porque lo van a ver el siguiente año, pero sí podemos ver que hay como, digamos, infiltrados en ambos pulmones, ¿no? Eso es lo que deben saber. Y entre las complicaciones se encuentran complicaciones extrapulmonares como eritema multiforme en la piel. Puede haber anemia hemolítica, es muy rara, pero se puede presentar. Y también miocarditis, pericarditis y artritis. Esta también puede dar un cuadro de faringitis que al inicio puede ser confundida por una faringitis por estreptococopiógenes. Si recuerdan las imágenes que les ponía ayer, también había una imagen con petequias, pero esta no va a tener los exudados que veíamos en las amígdalas. Estas solo van a ser hiperémicas y van a estar inflamadas. También va a haber fiebre y bueno, puede aparecer de manera simultánea otitis no purulenta. Y bueno, también está asociada con el síndrome de Guillain-Barré, pero sin embargo esto no es tan característico como en otros organismos que vamos a ver después. Ahora, para su diagnóstico, obviamente es el cuadro clínico, y en cuanto a la epidemiología, pues ya les comentaba
Hay algo en el chat, permítanme. Soy yo. Nada más para recordarles que en el caso de neumonía atípica suelen con más frecuencia existir síntomas extrapulmonares como serían las mialgias, artralgias y la cefalea. Entonces nada más como un mini tip. Y Ok. si hay una duda, que dice que si en la radiografía puede ser como vidrio despulido o es característica de otro agente. No, de hecho en esta radiografía me parece que no se ve como, bueno, sí puede ser descrito como vidrio despulido, pero este término sobre todo lo usan como más en la radiografía y no es característico de algún agente en especial. De hecho, yo la primera vez que escuché de vidrio despulido fue cuando hasta el módulo de para, cuando se ve neumocistis girovechi, y de hecho yo creí que pues era solo característico de este. Pero no, en realidad puede verse en la neumonía atípica, eh, y no te ayuda como para hacer un diagnóstico del agente etiológico. Es más como por el cuadro. ¿Quedó claro? Ok. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, ya les decía que es importante observar el cuadro clínico y obviamente la epidemiología. Si tuviéramos un cuadro de neumonía típica y no estuviéramos como viviendo todo esto de la pandemia, el agente más común, como ya les decía, era este. Y pues como estamos en microbiología, tenemos que ver como el diagnóstico por cultivo. Va a tardar en crecer de 2 a 6 semanas, pero pues es muchísimo, ¿no? O sea, no es como que nos vayamos a esperar al resultado de un cultivo. Como decía Dani, en la mayoría de los casos se inicia con tratamiento empírico de acuerdo al cuadro clínico que se presente, ¿no? Si es como más bacteriano por neumonía o como más atípico. Pero bueno, este cultivo, hay varios cultivos, de hecho, y el más característico es el SP4. Todos los cultivos van a requerir de suero, como ya les decía, porque para la membrana estas bacterias necesitan de esteroles. También requieren de glucosa, extracto de levaduras, un indicador de pH y penicilina para evitar el crecimiento de otras bacterias, ¿no? Que sean como más listas que esta. Y bueno, en el cultivo se van a ver colonias muy, muy chiquititas y tienen un aspecto granular y se les describe un centro denso. O sea, las colonias son como planas y el centro es como una bolita, entonces lo describen como un huevo frito invertido. Y normalmente para detectar este agente el diagnóstico es serológico, es decir, que se demuestran los anticuerpos específicos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, obviamente son cuidados generales y, bueno, dependiendo de la severidad del cuadro, va a ser el tratamiento, pero en cuanto a antibióticos, los antibióticos que se dan son macrólidos, tetraciclinas o fluoroquinolonas. Ok, ahora Chlamydophila pneumoniae puede causar igual bronquitis, neumonía atípica, faringitis y sinusitis. Vamos a ver qué onda con esto. En cuanto a la epidemiología, igual se transmite por aerosoles y gotitas respiratorias. Aquí también puede haber portadores asintomáticos y, a diferencia de la otra, es más evidente el cuadro en adultos jóvenes en adultos mayores, perdón, que en personas jóvenes. Y esta es ubicua, es decir, la podemos encontrar como en todas partes. En cuanto aquí, si se dan cuenta, no les puse como este cuadrito amarillo que les ponía en un inicio y un esquema como de la bacteria, porque lo que más importa de esta es que se aprendan su ciclo. Y por eso como que no gasté mucho tiempo en buscar ilustraciones porque eran como bastante malas. Pero bueno,
Esta también va a poder atravesar filtros de 0,45 micrómetros, es decir, es una bacteria muy pequeñita. Y lo que importa de esta es lo siguiente, que se replica de manera intracelular. De hecho, hacen como un gran énfasis los libros de que esta bacteria no debe ser confundida como con un virus, por esto de que se replica de manera intracelular. Y tiene un desarrollo bifásico. Este está compuesto por dos cuerpos. El cuerpo elemental es el más chiquito, mide de 300 a 400 nanómetros. Estas van a ser las formas infecciosas inactivas metabólicamente. Ahorita lo voy a explicar mejor. Y los cuerpos reticulados son más grandes, miden entre 800 y 1000 nanómetros. Son formas no infecciosas, pero que tienen actividad metabólica. Estas van a ser las que hagan la fisión binaria. Y como un tipo de estos cuerpos reticulados van a ser los cuerpos persistentes. Esto se va a dar por la presencia de interferón gamma y es como que la bacteria decide ni seguir replicándose ni infectar, o sea, como que se queda latente en la célula. Ahorita también lo vamos a ver en un esquema. Y bueno, esta bacteria también tiene lipopolisacáridos con actividad débil y sus dos como estructuras mejor descritas son la proteína principal de la membrana externa. Esta va a constituir el 60% del peso en su pared, que esta va a ser una porina, y la proteína OMP2, la cual va a crear puentes disulfuro que van a estabilizar a los cuerpos elementales. Y bueno, esta se va a diseminar a través de los monocitos. Ahora me voy a saltar esta para explicar mejor porque me gusta más. Los cuerpos elementales, como yo me lo aprendí, es que, como para no confundirme, ve que se abre como CE. La E es porque son como el cuerpo que entra y obviamente el cuerpo que sale, pero los reticulados ahorita los explico mejor. Bueno, tenemos el cuerpo elemental, que va a ser el que va a fagocitar la célula, y bueno, va a quedar dentro del fagosoma, pero se va a inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, el fagolisosoma, no sé, me parece que sí lo ven en primero, pero es este organulo que nos ayuda a destruir organismos dentro de la célula. Entonces, al no unirse el lisosoma con el fagolisosoma, se va a permitir que este cuerpo elemental pueda seguir como pues vivo dentro de la célula. Así que es aquí donde pasa a cuerpo residual. Como ya les había dicho, este va a ser más grande, entonces comienza a crecer y comienza a dividirse por fisión binaria. Aquí tiene de dos, como ya les comentaba, puede quedarse como ya no para seguir dividiéndose ni infectar, o sea, como latente por un rato, o bueno, puede seguir dividiéndose hasta formar de nuevo cuerpos elementales que son los que van a salir e infectar a otras células. ¿Ok? Entonces, esto es como todo el ciclo de replicación intracelular. Y así es como se ven los cuerpos. Como vemos, pues son bastante parecidos a los que veíamos en la imagen. Los cuerpos elementales son como triangulitos y los cuerpos reticulados son más grandes. Este es uno que se acaba de formar, pero este es uno que ya está como bien formado. Y en este podemos ver pequeñas inclusiones, a diferencia del cuerpo elemental. Ahora, en cuanto a las enfermedades clínicas, este va a causar sinusitis, es muy raro. También faringitis, igual es mucho más raro que los otros dos, bueno, los otros agentes que ya vimos que causan faringitis. También puede causar bronquitis, que se va a caracterizar por una tos persistente, ronquera, faringodinia, y en esta puede o no haber fiebre. Y también por neumonía.
Esta va a ser neumonía atípica. Lo importante también de este microorganismo es que está asociado a aterosclerosis. Ya les decía al inicio de la presentación que su diseminación es a través de los monocitos. Entonces, a través de estos va a llegar a las células endoteliales, en los cuales va a producir reacciones inflamatorias comunes a las que se dan en la aterosclerosis. Entonces, es como el factor de riesgo que causa. Y bueno, el tratamiento va a ser con macrólidos, tetraciclinas o fluoroquinolonas también. Ahora vamos a entrar a ver la última bacteria de este módulo, que es Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Es importante que pongan como muchísima atención aquí, porque pues yo creo que durante toda la carrera nos están como recordando mucho este tema, entonces es un buen momento para aprenderlo. Ok, en cuanto a la epidemiología, tenemos que en el mundo un tercio de la población tiene tuberculosis latente. Ahorita les voy a explicar bien todo esto, pero como para que se imaginen la dimensión. Y de estos, bueno, 20.4 millones de enfermos por año, y de estos fallecen 1.4 millones. El 85% de los casos van a ser tuberculosis pulmonar y el 15% extrapulmonar. Un paciente sin tratamiento infecta a entre 10 a 15 personas al año. Y es importante conocer esto porque la tuberculosis es curable. Entonces podemos evitar como la infección de todas estas personas si podemos diagnosticarla a tiempo y obviamente tratarla de manera correcta. Además, bueno, ahorita lo vamos a ver en tratamiento, pero es importante que se realice como un seguimiento de nuestra parte al tratamiento que llega el paciente. Se da como un seguimiento o sea, hay que echarles como la vista, ¿no? Y en cuanto a la transmisión, se da por contacto estrecho y por inhalación de aerosoles infectados. Se ha descrito que son necesarios de 2 a 3 bacilos para que se dé la infección. Bueno, para una respuesta inmune, menos de 10 para que se dé la infección. Y entre los factores de riesgo más importantes son la pobreza, los pacientes inmunodeprimidos y los pacientes alcohólicos. Sobre todo la pobreza, porque no les puse como algún mapa en el mundo, pero los países que más tienen tuberculosis son aquellos países en vías de desarrollo, como el nuestro. Aunque en los mapas como que salimos dentro de los países que menos casos tienen, esta enfermedad es muy importante en México. De hecho, se hace como un seguimiento epidemiológico muy importante. Y bueno, este es un mapa de los casos que se dan en el país. Como vemos, el estado que reporta más casos es Baja California, en especial Tijuana. Y esto se va a dar, bueno, esto se da por la alta tasa de migración que hay en este estado. Si vemos, prácticamente duplica, triplica, sí, creo que lo triplica, el número de casos nacional que se da como, pues en promedio, que es 17 por cada 100,000 habitantes. Y la tasa de defunción nacional es de 1.9, lo cual vemos es también importante. Ahora, existen muchos tipos de micobacterias. Se han descrito aproximadamente 145, pero entre ellas estas son como las más importantes para nosotros, pero si vemos, en la tabla vienen solo pocas que afectan al humano, como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Esta la van a ver en otro módulo. Y bueno, también es importante el bacilo Calmette Gen. Bueno, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero es el bacilo que contiene, obviamente, la vacuna BSG.
Y también vemos la virulencia para los humanos, como ya les mencionaba, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Y bueno, creo que de esta tabla es todo. Ahora sí, vamos a ver las características de esta bacteria. Esta va a ser pleomórfica y la describen como un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué significa esto? Esta bacteria es como, tiene una estructura muy especial, que es como raro porque si bien te cuesta mucho teñirla, pero al teñirla ya no se suele como, entre comillas, desteñir con otros agentes como el etanol o el ácido, como otras bacterias. O sea, es resistente al ácido y al alcohol. Por eso se llama bacilo ácido alcohol resistente. Ahorita les explico esto de la pared celular. Pero también es importante señalar que es intracelular facultativa. Y bueno, lo que les mencionaba de la pared es que va a tener altas cantidades de lípidos. De hecho, estos son más del 60% del peso de esta pared y es lo que le va a conceder el nombre de ácido alcohol resistente. Sobre todo el ácido micólico, que es como el principal lípido que se ve en esta pared. Les puse esta imagen, se ve media borrosita, pero creo que es como la más pedagógica para aprender esto. Entonces tenemos la membrana, su bella membrana celular, como toda buena bacteria. Y comenzamos de la A a la B, para que se vayan ubicando. La A es la membrana celular, la B van a ser peptidoglicanos. Esta, aunque en el esquema se ve como chiquita, es bastante gruesa en la bacteria. Y la C, que son estos pentágonos rosas, son arabinogalactanos. La D son lipoarabinomananos. Este es importante que sepan que va desde la membrana hasta, bueno, sale de la pared celular, o sea, es como bastante larga. La E se refiere a proteínas asociadas, la F al ácido micólico, que como les decía es como la estructura más importante dentro de la pared celular, y estos van a estar asociados a glucolípidos. Bueno, esta se caracteriza por tener un crecimiento lento. Por generación se tarda como entre 12 y 24 horas. Esto va a ser importante cuando les describa bien el ciclo. Y esto se da sobre todo por su superficie hidrofóbica. Dani. Esto era nada más para recalcarles que como es un bacilo ácido alcohol resistente, se deben realizar tinciones especiales, que pues la más común es la Sil-Nielsen, que aquí está una, pues prácticamente cómo se hace, pero lo van a ver sobre todo en el laboratorio, que es a través de calor. Y también hay otra que es la Kim Jun, algo así, que se hace, es prácticamente igual, solamente que se hace en frío. Y pues prácticamente es eso. Y que bajo el microscopio se van a ver como un rojo magenta, comparado al azul de fondo, como pueden ver en esta mini imagencita aquí. Y ya, eso es todo. Ok. También olvidé decirles que así como es resistente al ácido alcohol, también es resistente como a la desecación y varios factores, al calor, obviamente. Está descrito que solo no es resistente a la luz ultravioleta. Y bueno, hay que tener en cuenta que la patología que que cause, entre comillas, esta bacteria va a ser el resultado de las respuestas del hospedador, más que como tal de alguna toxina
o alguna proteína que nos esté ocasionando daño, ¿no? Va a ser por la respuesta inmune del hospedador. Y bueno, inicia con la penetración en los macrófagos. Bueno, obviamente, digamos, entra por aerosoles o por gotitas respiratorias, llega a los alvéolos y aquí recordamos que está el macrófago alveolar que se encarga como de mantener limpio el alvéolo y de pues fagocitar algún agente que llegue a escaparse de ser como atrapado en el moco en las vías respiratorias superiores y que llegue al alvéolo. Entonces, este bacilo va a penetrar en los macrófagos, luego se va a replicar dentro de los macrófagos. Esto lo va a lograr mediante la inhibición de la formación del fagolisosoma. Esto va a ser porque inhibe el antígeno endosomal específico 1, que es necesario para pues, la formación del fagolisosoma. Entonces solo se queda en el fagosoma y también evade la destrucción mediante la producción de intermediarios reactivos de nitrógeno. Posterior a esto se va a dar una bacteriemia asintomática, la cual, bueno, en la mayoría de los casos es asintomática, pero puede presentarse como un cuadro gripal leve. Y después se va a reconocer por el sistema, al producirse la bacteriemia, llega normalmente a ganglios linfáticos y ahí es reconocida por el sistema inmune innato, por sus lipoproteínas y los glucolípidos. Y bueno, se comienza como toda la respuesta inmune que va a ocasionar como toda la patología. La respuesta, digamos, como inicial e ideal, se va a dar por los linfocitos Th1. Igual van a ver como toda la división de linfocitos en inmuno, pero ahorita solo quédense como con que va a ser este tipo de linfocitos, el Th1. Este va a activar a los macrófagos para que puedan ejercer su función bactericida. Esto va a ser a través del interferón gamma. Este va a actuar como un mediador esencial para que los macrófagos puedan contener la infección. Y bueno, lo que va a ocasionar va a ser que se pueda madurar bien el fagolisosoma y se produzca óxido nítrico, lo cual al unirse con otros compuestos va a pues, producir compuestos reactivos nitrogenados. Y también la liberación de defensinas. Va a producir esto y además autofagia. O sea, le va a ayudar al macrófago para que se ponga las pilas con este bacilo. Y bueno, otra de las respuestas que ocasionan estos linfocitos van a ser la formación de granulomas y daños tisulares. Este que les pongo aquí es un granuloma, se ve súper bonito. Bueno, entonces tenemos que los macrófagos se van a poner las pilas y, bueno, se van a activar y se pueden convertir en histocitos epitelioides. Son los que están me parece que en azul, en esta imagen. O pueden formar células gigantes. Este granuloma se va a caracterizar por tener linfocitos alrededor. Va a ser una forma en que el sistema inmune contenga a estos bacilos, ¿no? O sea, si vemos, quedan como aquí encerraditos y pues ya no pueden causar daño al pulmón, pero en ocasiones esta respuesta es muy exitosa y logran como exterminar a los bacilos, pero en otras ocasiones queda como una infección latente, como ya les mencionaba que un tercio de la población tenemos tuberculosis latente. Entonces pueden quedar como vivas pero dormidas y pueden nunca despertar, pero son los factores de riesgo que les mencionaba en un inicio los que van a hacer que esta infección pase a presentarse como un cuadro clínico que vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, en muchos pacientes esta respuesta detiene la infección, pero está asociada con una destrucción tisular. Aquí en el centro del granuloma
puede, como ya les decía, puede destruirse el bacilo o puede haber como, le llaman necrosis gaseosa, es un término que van a ver como mejor en patología y es lo que vemos en la imagen de aquí. Eh, Se llama necrosis gaseosa porque se asemeja con el queso, entonces, mm, pues sí se ve bastante como un quesito. Así que, pues, bueno, esto creo que es todo del granuloma. Les decía, está compuesto por linfocitos alrededor, macrófagos y hay como una lucha contra los bacilos para que se queden quietos ahí. Y bueno, no alcanzo a ver lo que está arriba. Me va a salir un poquito. Infección antes de la activación de la respuesta inmunitaria mediada por células. Ay, ahora tiene que cargar. Bueno. Aquí es cuando tenemos al bacilo y se encuentra con este macrófago alveolar. Van a tener contacto a través de un receptor de manosa o CR3. Y bueno, entre el bacilo está en el fagosoma, pero lo va a manipular, es decir, bloquea su maduración. Hay una ausencia de pH ácido y una formación de un fagolisosoma ineficaz. Entonces, dentro de este fagosoma comienza a multiplicarse. Entonces se produce, bueno, se comienza a multiplicar y, digamos, sale de este macrófago, obviamente este pobrecín muere, entonces se produce la bacteriemia con diseminación a múltiples localizaciones, como ya les mencionaba. Bueno, posteriormente va a haber una activación y consecuencias de la respuesta inmunitaria mediada por células. Bueno, aquí el macrófago va a ser activado, como ya les mencionaba, por el linfocito TH1. Primero tienen como una comunicación con el complejo de histocompatibilidad mayor clase 2 y el receptor de linfocitos T. Esto lo van a ver mejor en inmuno, así que por eso como que me salto eso. Y bueno, el linfocito TH1 va a activar al macrófago a través del interferón gamma, como ya les mencionaba. Y esta respuesta del linfocito TH1 va a ser importante para la realización de la prueba de la tuberculina. Esto lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, pero también es importante como analizar que en caso de pacientes inmunosuprimidos, obviamente su respuesta inmune no es como muy buena, entonces esta prueba de la tuberculina no resultaría positiva porque, bueno, estos linfocitos TH1 no estarían haciendo como bien su trabajo. Entonces tenemos que el macrófago se activa y con esto se puede madurar y activar el fagolisosoma. Va a haber esta producción de óxido nítrico, de especies reactivas de oxígeno y la autofagia. Con esto se puede destruir a esta micobacteria, pero bueno, si no, se pueden producir como quimiosinas para formar el granuloma que ya les mencionaba. Y bueno, este esquema se me hace súper bonito para explicarlo. Entonces, bueno, la dosis infectante, como ya les mencionaba, va a ser de 1 a 10 bacilos. Y bueno, entonces vamos a inhalar estos bacilos. Tenemos aquí en el número 1 el bacilo solito. Este va a llegar a los alveolos y se va a encontrar con este macrófago alveolar que les mencionaba. Bueno, se va a quedar en el fagosoma, pero bueno, luego se va a diseminar como a otros macrófagos. En este caso llega al ganglio linfático y aquí hay como de dos. Esta línea que ven aquí es como la respuesta ideal, la que se da como por los linfocitos TH1, que va a lograr como que esta infección va a lograr detener la replicación de este bacilo. Lo vemos como en el circulito verde, pero en caso de que no se dé así, se dice que está más relacionado con la activación de linfocitos
TH17, que sería esta otra línea de aquí, como al exterior. Esta respuesta va a caracterizarse porque, a diferencia de esta, no va a detenerse. Entonces, vemos que se va haciendo más grande y más grande porque siguen llegando células polimorfonucleares y, bueno, esto puede generar como ya otro cuadro, pero ahorita lo vemos. Y en cuanto a la clasificación clínica, está la tuberculosis primaria y la secundaria. La primaria aparece en una persona no expuesta previamente y por tanto no sensibilizada. Es reprimida en la mayoría, como ya les mencioné, y la tuberculosis primaria progresiva puede presentarse más como un cuadro de neumonía bacteriana aguda. Ahorita les pongo como un esquemita para que veamos bien como la historia natural. Y la otra tuberculosis es como tuberculosis secundaria, la cual va a aparecer en un anfitrión previamente sensibilizado, es decir, pacientes que ya tienen como este granuloma formado. Y como ya les decía, esta va a aparecer cuando, bueno, está en la siguiente diapositiva, me parece. Ajá. Bueno, tenemos una infección en la cual se va a formar un complejo primario, es decir, una gasificación localizada. Esta puede ser curada, o sea, la respuesta puede ser como súper buena y manejar todo, o sea, como el bacilo, y ante esto pues queda como una cicatriz, ¿no? Todo bien. Pero la otra puede ser que quede como una lesión latente, es decir, está el granuloma, pero los bacilos que están ahí están como dormiditos, o sea, están dormidos tranquilos, pero pues no los despiertes porque ahí está el problema, ¿no? Esto se va a presentar como tuberculosis secundaria, como ya les decía, va a haber una reactivación. Pero también puede darse el caso de que cuando se da esta infección primaria y está el complejo primario, puede haber una tuberculosis primaria progresiva, como ya les mencionaba, que sobre todo se va a dar en pacientes inmunocomprometidos que no pueden realizar como todo esto de detener a la bacteria y esta se puede presentar como una neumonía. En esta va a haber una diseminación hematógena masiva que va a ocasionar tuberculosis miliar. Ahorita vemos bien como el cuadro clínico. Y bueno, la tuberculosis secundaria progresiva también puede derivar en tuberculosis miliar. Y bueno, creo que ahorita empieza Dani a exponer. ¿Quieres compartir tú tu pantalla, Dani? No, si quieres tú una, pásala, o no sé, como tú quieras. Ah, ok, vale. Está cargando. Listo. Bueno, en este esquemita que les puse es prácticamente todo lo que ya explicó Vania, nada más haciendo énfasis en la inmunidad del huésped, que si hay una inmunidad adecuada prácticamente se generan los complejos de GON y pueden generar el 91% que no haya una tuberculosis progresiva. Puede haber una tuberculosis clínica en un 6%, donde de este 6%, el 2% es pulmonar, el 3% es extratorácico y el 1% es ambos. O en casos muy raros puede haber una respuesta progresiva sistémica y puede haber como tal la muerte. Y en caso de que el huésped tenga una inmunidad inadecuada, generalmente progresa la enfermedad hasta pues la muerte. Siguiente, por favor. Entonces, como tal, el porcentaje de progresión de la enfermedad activa va a depender tanto de la dosis infecciosa como el estado inmunológico del paciente.
Entonces, la tuberculosis pulmonar generalmente va a tener un foco pulmonar, como ya nos dijo Vania, y se da generalmente en campos pulmonares medios o inferiores. Y del 5 al 10% van a desarrollar una enfermedad en una base posterior. Generalmente el cuadro clínico va a estar con un comienzo insidioso, van a presentar malestar general, un adelgazamiento importante y pues digamos que los tres síntomas característicos de la tuberculosis, que van a ser la tos, la sudoración nocturna y el esputo, que en caso de tener esputo puede ser escaso o puede ser hemoptísico y purulento, que la hemoptisis como tal es pues prácticamente el daño al endotelio pulmonar. Y pues en realidad los signos y síntomas van a ser reflejo de dónde se localiza la infección y de la enfermedad primaria. Y bueno, también cabe aclarar que la tuberculosis se puede expandir a cualquier órgano posible. Entonces, obviamente la sintomatología va a variar. Si está, por ejemplo, en pulmón, va a ser sobre todo la tos y el esputo. Si, por ejemplo, está en riñón, puede fungir como una insuficiencia renal y demás. Siguiente. Y bueno, aquí también es lo que ya nos comentaba Vania, que pues prácticamente la creación del granuloma, pero aquí lo importante es cómo va en estas etapas a reaccionar la prueba de la tuberculina. En caso de literal, el inicio de la enfermedad va a ser completamente negativa hasta prácticamente las 4 semanas que puede ser positiva o negativa. Sin embargo, cuando ya tenemos un granuloma, ya definitivamente esta prueba va a ser completamente positiva. Siguiente. Y bueno, este es, por ejemplo, un cartel que sobre todo, pues digamos que pasaban a poner en las calles cuando hubo la época de la tuberculosis, que nadie sabía qué onda y pues prácticamente eh, fue una gran pues epidemia y pues prácticamente es lo que ya les conté, una pérdida de peso importante, tos que puede durar más de 3 semanas, una fiebre continua, una presión pues baja y generalmente se daban cuenta en el momento del esputo. Siguiente. Entonces, en casos de infección primaria, va a ser generalmente en niños y vamos a tener presencia de tos leve, seca, no productiva, vamos a tener ligera disnea, una fiebre prolongada, la sudoración nocturna, anorexia y adinamia en raras ocasiones. Pero ya en una infección secundaria o en una reinfección o que es más como prevalente en humanos, digo en humanos, en adultos, vamos a tener astenia, adinamia, anorexia, transpiración, la febrícula vespertina y con el tiempo se va a agregar la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso importante, irritabilidad, trastornos nerviosos e incluso dispepsia. Y bueno, aquí prácticamente consideramos que, bueno, como decía Vania, tenemos que estar checando a nuestros pacientes de tuberculosis porque tenemos que saber en qué momento se puede reactivar esta infección o si prácticamente está estable. Entonces, en ausencia de cambios radiológicos de más de 4 hasta 6 meses, es decir, que pase todo este tiempo y no haya cambiado nada, no tenga cavitaciones nuevas, no presente fiebre y demás, podemos decir que la enfermedad es radiográficamente estable. Siguiente. Entonces, en las radiografías, pues vamos a ver si bien en el pulmón derecho hay una como más heterogénea, donde se ven en algunos puntos más oscuro y otros más como claritos. Y esto prácticamente es un signo de cavitación. Entonces, en caso de la tuberculosis primaria, podemos ver una consolidación parenquimatosa en las radiografías con adenopatías unilaterales, iliares o mediastínicas que prácticamente vamos a ver como pequeñas bolitas
por donde pasa literalmente la cadena de ganglios linfáticos, y esto se va a presentar sobre todo en niños. En caso de la postprimaria, se puede manifestar como una opacidad heterogénea, generalmente en los segmentos apicales o posteriores de los lóbulos superiores, o en otros casos en la parte superior de los lóbulos inferiores. Y pues como tal la cavitación es el hallazgo más importante, es casi patognomónico de la tuberculosis, pero no lo es. Pero pues prácticamente lo primero que tienes que descartar es que sea tuberculosis, sobre todo porque, pues por la epidemiología del país. Siguiente. Sí, aquí quiero agregar algo que olvidé decirles, pero al ser esta una bacteria aerobia, se tiene la teoría de que por eso busca como los segmentos apicales del pulmón, porque ahí por cosas de fisiología va a haber como una mayor hiperoxigenación, ¿no? Y Y bueno, aquí para hacer más clara la cavitación, son prácticamente fotos post-mortem, claramente, porque no le podemos sacar los pulmones a una persona, donde pues se ven obviamente las cavitaciones, sobre todo en la parte de la derecha, en el segmento apical. Como dice Vania, tiene predominio la bacteria. Y por ejemplo, también podemos ver que hay una extensiva destrucción, sobre todo en la cavidad pleural. Y esto está remarcado en los asteriscos que pueden ver en la imagen. Siguiente. Y bueno, el diagnóstico podemos hacerlo de 4 formas. El inmunodiagnóstico, que es con la PPD o la prueba de la tuberculina, que ahorita les voy a mostrar una imagen para tenerlo más claro. También podemos utilizar antígenos específicos. En el caso de la microscopía, se suele hacer una baciloscopía, obviamente teniendo las bacterias, donde se dice que es positiva si encontramos uno o más bacilos en 100 campos observados. Entonces, para que vean más o menos qué tan específico es. También podemos hacer PCR, que prácticamente esta prueba la podemos hacer con todas las bacterias. Podemos igualmente hacer un cultivo, pero igual vean el tiempo que se tarda en responder. Podemos hacerlo en un medio a base de agar, que es Lowenstein-Jensen, que tarda de 4 a 8 semanas, e incluso Middlebrook, que tarda un poco más de 3 semanas. Entonces, después de esto tenemos que, como es una enfermedad importante epidemiológicamente en nuestro país, podemos mandar a realizar ciertos estudios a diferentes pues, niveles. Tenemos, por ejemplo, los laboratorios locales que nos pueden realizar una baciloscopía, por ejemplo, ya que sean pues más específico, en los laboratorios estatales, podemos mandar a hacer el cultivo y la identificación clara de Mycobacterium tuberculosis, además de que podemos probar la sensibilidad de medicamentos, porque eso también es algo muy importante. Igual se han encontrado varias cepas que ya son literalmente resistentes a los medicamentos de primera línea que tenemos y pues obviamente pues nuestro paciente no va a responder a estos medicamentos y tenemos que saber ante qué medicamento es resistente para poder reemplazarlo por otro. Y por ejemplo, en los laboratorios de referencia nacional, que es el INDRE, ya pueden hacer, por ejemplo, la prueba de sensibilidad, el control de calidad, evaluación de nuevos métodos y demás. Y igual, como gracias a la NOM 006 prácticamente nos dice que el cultivo es prácticamente obligado porque tenemos que reportar esta enfermedad a nivel nacional. Entonces, siguiente, Vane, por favor. Entonces, pues en el caso pues, de que tengamos una prueba de la tuberculina,
Como ya les dijo Vania, el 80% va a ser negativa en pacientes VIH positivos, sobre todo por su sistema inmune. Y en caso de que esta prueba sea negativa, esto no va a descartar la presencia de tuberculosis. Literal, solamente, sobre todo si es un paciente con VIH, tenemos que realizar más pruebas para buscar una tuberculosis inactiva o incluso una tuberculosis. Y bueno, prácticamente aquí les tengo un esquemita de cómo se realiza. Es subdérmico, donde se inyecta la PPD y se lee de 2 a 3 días después, donde prácticamente hay 4 grados de respuesta. La no reacción, que prácticamente es lo que les comento, de que si es negativa no descarta la presencia. En caso de, por ejemplo, nuestro país que tiene la bacteria, bueno, la vacuna con la BCG, todos, todos los que hemos sido vacunados, claro, vamos a tener una reacción ante esta prueba, que también se le llama prueba de Mantoux, por cierto, donde prácticamente vamos a tener pues como lesión de 5 a 10 milímetros. Esto no quiere decir que tengamos tuberculosis, esto quiere decir que nuestro sistema inmunitario reconoce el bacilo. Sin embargo, para que sea positiva en nuestros casos, que estamos vacunados, debe de ser de 10 milímetros o más. Y pues aquí, como pueden ver, el que sea de 10 o 15 milímetros más es prácticamente el 90% de que hay una infección. Y prácticamente si es mayor a 15 o 20 milímetros, es prácticamente asegurado de que haya una infección. Siguiente. Bueno, como tal el tratamiento vamos a dividirlo en primera línea y en segunda línea. Esto es prácticamente porque los medicamentos de primera línea han demostrado ser más eficaces ante la curación de de esta enfermedad y suelen ser mejor tolerados por los pacientes. Y de primera línea tenemos a la isoniazida, la rifampicina, etambutol, piracinamida y la streptomicina. Y en segunda línea es en caso de que, por ejemplo, nuestro paciente no esté respondiendo adecuadamente a los de primera línea o que tengamos unos bacilos resistentes, podemos cambiar medicamentos de primera línea por segunda línea y ahorita vamos a verlo más en claro. Siguiente, Vania. Como tal, en la NOM 006, que es la que les mencionaba hace ratito, nos va a poner prácticamente el tratamiento a nivel nacional que se tiene la tuberculosis. Entonces, como tal, tenemos una mini pirámide donde en casos nuevos lo primero que vamos a hacer es el tratamiento de primera línea. Abajo tienen, pues obviamente, las letras por la cual está la que indica qué medicamento se da en este caso, porque pues es muy largo si lo escribimos completo, pero prácticamente en los casos nuevos vamos a tener un tratamiento durante 6 meses con los 4 fármacos. De primera línea van a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. O en cambio podemos tener 4 de isoniazida, 3 de rifampicina y pues ya. Después, si vemos que nuestro paciente tiene un abandono del tratamiento o tiene una recaída o se reactiva esta infección, ya se le conoce como categoría 2 y tenemos que volver a repetir el tratamiento primario, pero esta vez por 8 meses. Y esta vez vamos a tener 5 fármacos. De primera línea igualmente son los que ya les mencioné o igual tenemos estas otras opciones. En caso de que nuestro paciente no responda al tratamiento adecuadamente o al retratamiento primario, prácticamente tenemos que empezar con los de segunda línea, pero estandarizados. Y esta vez va a ser por una duración de 24 meses. En este caso vamos a tener, por ejemplo, la kanamicina con
ofioxacina con protoniamida más cicloserina, piracinamida y etambutol. O en otro caso, bueno, lo que dice ahí. En caso de que este tratamiento vuelva a ser sin respuesta ante nuestro paciente, ya tenemos que ver un tratamiento individualizado. Entonces aquí es sobre todo cuando mandamos las pruebas de sensibilidad a los medicamentos de la tuberculosis. Siguiente. Entonces, nada más para que les quede un poquito más claro, el paciente con una tuberculosis va a tener tres tipos de poblaciones bacterianas. Va a tener micobacterias de crecimiento activo de localización extracelular, micobacterias de crecimiento lento o intermedio que se desarrollan intercelularmente, generalmente a pH bajo, y micobacterias de crecimiento lento ubicadas en el material gaseoso pues de los granulomas. Entonces, para que tengan un poquito más en claro el tratamiento, la rifampicina lo que va a actuar va a literalmente eliminar todos estos tres tipos de poblaciones. Y la razón por la cual debe estar acompañado el tratamiento de más de un fármaco es que, por ejemplo, en caso de que falle la rifampicina, tenemos la isoniazida o los aminoglucósidos que van a actuar contra las micobacterias de crecimiento lento. La piracinamida igualmente, y en otro caso las quinolonas, que van a ser van a actuar contra micobacterias de crecimiento activo en la localización extracelular. Entonces, por eso es importante que el tratamiento sea completo y que sea con los 4 fármacos. Y pues ya esta es la última diapositiva. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario o lo que sea. O también si quieren que se vuelva a explicar algo que no hayan entendido bien. No, digamos que, mira, en los casos nuevos, literalmente en cuanto se diagnostica, eh, literalmente este tratamiento va a durar por 8 meses, digo por 6 meses, y vamos a estar revisando a nuestro paciente. En este caso, el tratamiento primario generalmente termina pues con una tuberculosis no progresiva. Entonces, por eso tenemos que estarle haciendo placas de tórax continuamente para ver si ya es estable o no. Y por ejemplo, en el caso de que, no sé, nuestro paciente haya abandonado el tratamiento primario a los 3 meses, o literal que ya terminó el tratamiento primario y al mes vuelve a tener fiebre, vuelve a tener esputo y demás, se inicia el retratamiento primario y ahora por 8 meses más. E igual, digamos que si lo abandona a los 4 meses o a los 8 meses después de que acabó el tratamiento, tenemos otra recaída, ahora sí tenemos que volverlo a tratar, pero esta vez por 24 meses continuos. Entonces, no es como tal que se reinicie, sino que tienes que ver las condiciones en las que llega tu paciente. Por eso es muy importante saber qué pacientes son casos nuevos, qué pacientes tienen una recaída o qué pacientes literal estaban siendo tratados, pero dejaron de comprar el medicamento o literalmente tuvieron una recaída. Entonces es más que nada eso. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene otra duda o cualquier cosa, chicos? Bueno, si no es así, nos veríamos después. Les vamos a subir la presentación al Classroom como la pasada.
Y pues ya eso es todo. Si tienen alguna duda, igual que se les ocurra después, nos pueden escribir, ya sea al Classroom o como al contacto que les dejamos ahí. También ojalá nos puedan dar como una retroalimentación porque es nuestra primera como clase de esto. Dani les dijo que soy instructora, pero nunca he tenido grupo, entonces pues nos serviría muchísimo su retroalimentación, o sea, como de cómo vieron la clase y todo eso. Y pues ya, sería todo. Y sí, Adrián, si quieres añadir a alguien, nos puedes decir a Vania o a mí, pasarnos su correo electrónico y ya lo agregamos al Classroom, sin problema. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente fin de semana, chicos. Gracias. Igual esperamos sus comentarios en el Classroom. Si tienen, no sé, de qué quieren que expliquemos mejor cierta cosa o que nos enfoquemos más a tal cosa, por favor, nos sería de mucha ayuda para nosotras. Entonces, pues sin más, nos vemos hasta la próxima semana, chicos. Bye, descansen. Descansen.